En este tema vamos a hacer una introducción a las funciones más habituales de Excel. Las funciones de Excel no son ni más ni menos que fórmulas predeterminadas que vienen ya escritas de fábrica por el propio programa. ¿Dónde podemos encontrar las funciones de Excel? Bueno, pues tenemos diferentes sitios donde encontrarlas. Uno en la ficha inicio, tenemos aquí el símbolo del sumatorio y tenemos aquí las 5 funciones que en Excel se considera que son más habituales. Por eso la facilidad de poder acceder a ellas. Suma, promedio, contar números, máximo y mínimo. Pero eso no quita que no tenga acceso a otras funciones, pinchando aquí en más funciones. Esa sería una de las maneras. Y también aquí en fórmulas tenemos el mismo botón, insertar función, que nos abriría el mismo cuadro de diálogo. Este mismo botón lo tenemos en la barra de fórmulas, que nos daría el acceso al mismo cuadro. ¿Vale? Volvemos a tener aquí en autosuma más funciones. Como vemos, lo tenemos en muchos sitios de Excel para poder acceder a las funciones. Para poder saber qué función tengo que usar en un momento determinado, pues hombre, hay algunas que simplemente el sentido común me indica qué función tengo que usar. Si yo quiero sumar varias cosas o quiero sacar la media o quiero contar o quiero, ¿vale? Bastará con que yo empiece a escribir la función igual a contar y el propio Excel me dice todas aquellas funciones que empiezan o que contienen las letras que yo voy escribiendo, ¿vale? Detrás del igual contar blanco, ¿vale? Si lo que quiero es sumar, siempre poniendo el igual delante, ¿vale? Pues sumar, sumar cuadrados, series, ¿vale? Bueno, esa es también otra manera de acceder a ellas. Sí sé más o menos cómo se llaman. También hay otra manera que es si sé a qué grupo pertenecen. Las funciones están ordenadas por grupos o por categorías dentro del Excel. Está las que he usado recientemente, que eso no es una categoría como tal, las financieras, que son todas aquellas que se refieran a temas bancarios y de finanzas, ¿vale? Pues duración, intereses, letras del tesoro, moneda, pago, precio, descuento, rendimiento, ¿vale? Todas aquellas. Las lógicas, que son aquellas que devuelven verdadero o falso, es una pregunta que va a devolver verdadero o falso y en función de lo que devuelva, así va a actuar la función. ¿Vale? La más habitual y más conocida por todos es sí o sí conjunto o sí error. Luego están las de texto, que son todas aquellas que me van a permitir hacer operaciones o resolver preguntas en función del texto. ¿Vale? Fecha y hora. Pues para contar días, meses, años, extraer el mes o el año de una fecha, extraer el día de una fecha, minutos, horas, ¿vale? Búsqueda y referencia, que son las que me van a permitir buscar dentro de una tabla o dentro de una matriz o dentro de un cuadro de datos, ¿vale? Índice, filtrar, expandir, transponer, bueno. Matemáticas y trigonométricas, evidentemente, como su nombre indica, todas aquellas que se refieren a matemáticas y a trigonometría, seno, coseno, tangente. Y luego tenemos otras categorías que tienen un poquito menos de función, algunas funciones menos y que no tienen entidad como por sí mismas, que se utilizan un poquito menos, algunas, porque por ejemplo las estadísticas se utilizan mucho, pues el contar sí, el cuartil, el error, jerarquía, máximo, mínimo, todas estas que son estadísticas se utilizan mucho, ¿vale? Ingeniería, evidentemente, pues para el mundo de la ingeniería, función, error, hexágono, coseno, ¿vale? Cubo, que son unas muy, fijaros que poquitas son súper específicas, información que nos van a permitir extraer información de algo, de algún dato, de alguna otra función, de alguna otra fórmula, de alguna celda. Compatibilidad son aquellas funciones que existían en versiones anteriores de Excel, en otras versiones de Excel, que ya no existen como tal en esta versión de Excel, pero que Excel me permite seguir utilizándolas.
¿vale? Cuando las utilizo aparece este cuadrito amarillo al lado de la función, bueno, pues para saber simplemente que pertenecen a esa categoría. ¿Vale? Y web, que son algunas que, estas 4 que me dan información acerca de servicios web o de si es una imagen, ¿vale? Bueno, pues estas serían las categorías de las funciones que tenemos en Excel. Insisto, por supuesto no hay que sabérselas, hay muchísimas funciones en Excel, algunas que no vamos a usar jamás en la vida y al final utilizamos habitualmente, dependiendo del trabajo al que nos dediquemos, utilizamos 8, 10, 12, 14 funciones, no usamos más y bueno, simplemente acostumbrarnos a saber dónde están y poderlas encontrar. Decíamos, las puedo buscar por las categorías. Si las quiero buscar por el cuadro de diálogo, en cualquiera de las opciones que hemos visto para abrir el cuadro de diálogo, ¿vale? Lo que tengo que escribir aquí es qué es lo que quiero hacer. Pues, por ejemplo, quiero sumar números. Quiero, que no le he puesto el acento, sumar. ¿Vale? Y me dice aquellas que tienen sumar. Quiero sacar una mediana. Me dice las que tienen esa posibilidad. ¿Vale? Bueno, pues lo puedo buscar ahí y puedo buscar aquí también por categorías. Tengo muchos sitios en Excel para acceder a las funciones, ¿vale? Con lo cual no voy a tener demasiado problema en encontrar más o menos la función que yo estoy buscando. Decíamos que las funciones más habituales o entre las funciones más habituales están las condicionales o lógicas, ¿vale? Que están aquí. Y dentro de las condicionales o lógicas, las que más se suelen utilizar o las que estamos más habituados a utilizar son aquellas que tienen el sí, por así decirlo, ¿vale? Si algo, si conjunto, si error o dentro de otro tipo de funciones, por ejemplo, dentro de las estadísticas, el contar sí, ¿vale? O, a ver, ¿dónde estamos? Ahí, ¿vale? Bueno, todas las que son sí punto algo o todas las que son algo punto sí, ¿vale? Max si conjunto, min si conjunto, ¿vale? Todas las que llevan la palabra sí son de las que más se usan. No quiere decir que se usen todas, absolutamente todas, pero bueno, son de las que más se usan. Y son aquellas que llamamos eso, condicionales o lógicas. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo funcionan estas funciones, ¿vale? Y entre las más habituales, pues eso está el sumar sí, el contar sí, el promedio sí. Vale, imaginaros que tenemos este pequeño cuadro en el cual tenemos unos empleados, su cargo, su sueldo y queremos saber cuál es la suma de los sueldos de los administrativos. ¿Vale? En este caso yo siempre digo lo mismo, el Excel me tiene que servir cuando tengo, como es este caso, 7 filas o cuando tengo 70 o cuando tengo 700. O sea, me tiene que servir para todos los casos. Entonces, claro, yo podría venirme a menú inicio, a filtrar, activar el filtro y decir, bueno, pues si lo que quiero son los administrativos, pues selecciono los administrativos y son 3, ¿vale? Pues la suma de estos 3, que son 57.000, ¿vale? Pues podría venirme aquí y decirle este más este más este, ¿vale? 57.000, ¿vale? Esto cuando tengo 7 filas es factible, pero cuando tengo 700 no, ¿vale? Y fijaros que no puedo, yo le digo sumar y utilizo la función sumar y tengo un dato filtrado, en la suma, en el rango de la suma no me lo está filtrando, ¿vale? Si yo aquí le doy Enter, desde C3 hasta C8 me da error, ¿vale? ¿Por qué? Porque no me lo está filtrando, ¿vale? Entonces, no se puede usar, tengo que usarlo uno a uno, ¿vale?
o con el sumar o con el más, como sea, pero uno a uno. Bueno, pues vamos a ver si esto mismo que hemos hecho con el filtro podemos hacerlo de otra manera. Lo que tenemos claro que es sumar, ¿vale? Queremos sumar los sueldos de los administrativos. Pues vamos a preguntarle a Excel si tengo un sumar sí, es decir, un sumar si se cumple una condición, ¿vale? Pues lo elegimos, sumar sí, y si queremos podemos activarnos el cuadro de diálogo, porque aquí nos va dando pistas de los datos, de los argumentos. Todas las funciones tienen argumentos, cada uno de estos datos que yo meto en una función se llama argumento, ¿vale? Pues cuando yo abro el cuadro de diálogo de los argumentos, me dice qué es cada uno de esos argumentos. El primero, rango, es el rango de las celdas que se desea evaluar, ¿vale? ¿Qué es lo que deseo evaluar? ¿Yo qué estoy evaluando? Estoy evaluando el cargo, ¿vale? Pues el rango del cargo es este. El criterio o condición que determina qué celdas han de sumarse. Pues en este caso, o bien pincho administrativo o bien lo escribo, como queramos, ¿no? ¿Vale? Y el rango de la suma. Son las celdas que se van a sumar. Pues se van a sumar los sueldos. ¿Vale? Aceptamos y nos da 57.000, que si volvemos a filtrar como hemos hecho antes, ¿vale? Vemos que suma 57.000. Bueno, pues esto es una manera de sumar determinados rangos en función de una condición que cumplan. Vamos a hacerlo también con oficial, sumar puntos y volvemos a abrir el cuadro de diálogo. El rango que voy a evaluar es el del cargo. El criterio en este caso es que sea oficial y el rango que voy a sumar son los sueldos. Aceptamos. 38.000. Bueno, vamos a ver si es verdad. 38.000. Bueno, quitamos el filtro y fijaros, vamos a aprovechar para practicar una cosa que hemos visto en un tema anterior, en el tema de las referencias absolutas y relativas. Si yo digo, bueno, pues puedo copiar esta fórmula y pegarla aquí, pegarla para un directivo. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo no utilizo referencias relativas o referencias mixtas, en este caso referencias absolutas, ¿qué es lo que me está haciendo? Si yo me vengo aquí y le digo que me rastree los precedentes, ¿vale? Fijaros que ha bajado una fila, ¿vale? Porque yo he bajado una fila al copiarlo, con lo cual vamos a quitar las flechas, vamos a coger en este caso la función y el rango donde yo voy a evaluar el puesto, el cargo, ¿siempre es el mismo? Sí, con lo cual lo dejo fijo con F4. Acordaros que para dejarlo fijo poníamos el dólar, ¿vale? O bien pulsando la tecla F4 o bien escribiendo el dólar directamente. El criterio, en este caso el criterio era oficial, como yo luego voy a utilizarlo para otros criterios, ¿vale? El criterio no lo dejo fijo, pero el rango de la suma sí, porque lo que voy a sumar exactamente son los sueldos, ¿vale? Dólar, 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 dólar. ¿Vale? Entonces, aquí tengo esto para oficial. Si yo lo copio y aquí cambio B5, que es oficial, por directivo, ya lo tengo hecho. ¿Vale? Vamos a ver si es verdad que los directivos suman 51. Efectivamente, suman 51. ¿Vale?
Entonces, cuando he escrito la primera, en este caso la segunda, de las fórmulas, lo que he hecho ha sido dejar fijo los rangos, tanto donde yo voy a evaluar el criterio como el rango de la suma, ¿vale? Y copio mi función y luego solamente tengo que cambiar, en este caso oficial por directivo. Aquí en el total nóminas, pues puedo hacerlo de dos maneras. O sumo los tres cargos, ¿vale? O sumo todos los sueldos. Y como veis, me da lo mismo, ¿vale? Con lo cual, este sería el sumar sí, la función sumar sí que se utiliza mucho. Siempre que yo quiero sumar algo que tenga que cumplir una determinada condición, utilizaré la función sumar sí. ¿Vale? Pero bueno, tengo parecido al sumar sí, tengo el contar sí. Aquí en este caso, vamos a poner un poquito más anchas las columnas, vale. En este caso nos preguntan, fijaros que el ejercicio es el mismo, son los mismos empleados, nos preguntan cuántos empleados tienen un sueldo mayor de 20.000, es decir, cuéntame cuántos empleados tienen un sueldo que cumple una determinada condición, con lo cual siempre que tiene que cumplir una determinada condición, sí, ¿vale? Y en este caso contar, cuéntame cuántos empleados, ¿vale? Pues hacemos lo mismo que hemos hecho antes, le decimos, vamos a ver qué tenemos con contar, pues tenemos aquí un contar sí, ¿vale? Pues seguramente nos va a servir. Vamos a abrir el cuadro de diálogo y nos dice, rango es el rango del que se desea contar el número de celdas que no están en blanco. Bueno, para contar las celdas no pueden estar en blanco, ¿vale? Entonces, el rango de celdas que tengo que contar, pues tengo que contar los sueldos, ¿vale? ¿Y cuál es el criterio que tienen que cumplir? Pues que sea mayor de 20.000 el sueldo, mayor de 20.000. Y tal cual, lo ponemos tal cual, ¿vale? Mayor de 20.000. Aceptamos. 3. Uno de 24, uno de 27 y uno de 21. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo para los que son menor de 10.000. Le decimos que nuestros rangos son todos los sueldos y el criterio menor de 10.000. 0. No hay ningún sueldo menor de 10.000. Y el total empleados, ¿vale? Aquí puedo usar diferentes funciones. Si yo, en cualquier caso, tengo que contar, ¿vale? Y sé que contar siempre tiene que ser celdas que estén ocupadas, ¿vale? Puedo usar un contar y contar lo que hace es que me cuenta, pero única y exclusivamente cuenta números, ¿vale? No cuenta texto, no cuenta ninguna otra cosa. Bueno, pues le puedo decir que me cuente aquellos que tienen número, ¿vale? O también puedo usar otra función que es contar a, que lo que hace es que me cuenta cualquier cosa, número o texto o lo que sea, siempre y cuando no sea blanco. ¿Vale? Pues puedo contar los cargos o puedo contar los nombres. ¿Vale? Y como veis me da el mismo resultado. Contará me cuenta, en este caso, texto y contar me cuenta número, solo número. Y cualquiera de los dos siempre tienen que estar las celdas ocupadas. Si yo borro esta, ¿vale? Fijaros que tengo 6 empleados solamente, o me deja como si tuviese 6 empleados solamente. Y si borro este, me hace exactamente lo mismo, ¿vale? Las celdas tienen que estar ocupadas. De tal manera que si yo tengo una base de datos que es muy, muy grande y no veo todo así en pantalla, para cuidarme de no dejar alguna celda sin contar, tengo una opción que es contar blanco. Que contar blanco, evidentemente, lo que va a hacer es contarme los blancos que hay. ¿Vale? En este caso hay 0 blancos, ¿vale? Pero si yo quito de aquí un sueldo, ¿vale? Fijaros que tengo 6 y 1. 6 porque he borrado
uno de los sueldos y uno porque ahora sí tengo una celda en blanco, ¿vale? Con lo cual puedo utilizar la suma de ambos para hacer una suma total, haya blancos o no haya blancos, ¿vale? Bueno, ese sería el contar sí, que es, bueno, otra función que se utiliza bastante. También tenemos, vamos a volver, por ejemplo, a la anterior. Aquí lo que hacíamos era sacar un sumar sí. Y imaginaros que yo lo que quiero es saber el sueldo medio de los directivos o de los administrativos o de los oficiales. Pues igual que aquí tenía un sumar sí, tengo una función que es un promedio sí. Promedio.sí, que si abro el cuadro de diálogo me dice rango, el rango de las celdas que voy a evaluar. Vale, voy a evaluar el cargo. ¿Cuál es el criterio? Pues el criterio que sea directivo. ¿Y dónde voy a calcular el promedio? ¿En el cargo? No, el promedio lo voy a calcular en el sueldo. Bueno, pues el promedio de los directivos, vamos a ver si es verdad, es 25.500, ¿vale? Fijaros que aquí en la parte inferior de la pantalla, que tengo estas funciones por defecto, promedio, recuento y suma, ¿vale? Me dice que es 25.500. Vale, bueno, pues exactamente lo mismo lo haría para oficial y exactamente igual lo haría para directivo. O lo que acordaros que lo que puedo hacer es copiarlo también. Pero bueno, vamos a escribirlo para practicar un poco las funciones. Promedio punto sí, el rango que voy a evaluar. Los argumentos siempre se separan por punto y coma, ¿vale? Si no abro el cuadro de diálogo y yo quiero escribir mi función aquí, cada uno de los argumentos va separado por punto y coma. Ese es el rango que voy a evaluar. Ahora, el criterio que voy a preguntar es si es oficial, punto y coma, y el rango donde voy a calcular el promedio es este. Cierro el paréntesis, 19.000. Vamos a ver si es verdad que los oficiales tienen de media un sueldo de 19.000. Pues sí. ¿Vale? Bueno, pues exactamente igual haríamos con el directivo.